Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite poder seguir estudiando su palabra, poder aprender más, recordar estos principios acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 11. Isaías 13, del 6 al 11. Luego oramos al Señor. Dice la palabra del Señor: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, una vez más estamos delante de tu presencia, una vez más, Señor, estamos buscando tu rostro, pidiéndote, Señor, tu bendición para esta enseñanza, Señor, que vamos a tener el día de hoy. Siempre, Señor, te rogamos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, queremos presentarnos limpios delante de ti. Cualquier cosa, Señor, que hayamos pensado, hecho, dicho, Señor, o cualquier actitud que tengamos en nuestra vida, Señor, que es desagradable delante de ti, Señor. Te pedimos que seas tú limpiándola, quitándola, Señor, y nos presentamos delante de ti con un corazón contrito, humillado y dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Esperamos, Señor, que no haya ningún estorbo en esta noche, Señor, en nuestras vidas hacia tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo tenga pleno control de la enseñanza que vamos a tener hoy, Señor, que nos pueda, Señor, siempre revelar la verdad de tu palabra, que podamos ser edificados, Señor, en esa esperanza que tenemos cada uno de nosotros, Señor, de que tú vas a sacar a tu iglesia antes, Señor, de que se dé ese terrible período en la tierra de la gran tribulación. Bendícenos, pues, Señor, con tu palabra. Anímanos, ayúdanos, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo pedimos. Amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el estudio, ¿verdad?, el tema acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta es la parte 3. La última enseñanza que tuvimos el jueves anterior, vimos lo que es la definición del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, que es, bíblicamente, es aquel momento donde van los muertos a resucitar primero y luego la iglesia va a ser arrebatada, sacada, ¿verdad?, los que estemos vivos en ese momento, y llevado al cielo, donde nos vamos a reunir con el Señor. También vimos la naturaleza del arrebatamiento de la iglesia. Dijimos que el Señor vendrá literalmente y corporalmente. Dijimos que el Señor vendrá en el aire, en las nubes, dice Pablo. Es decir, no va a estar sobre la tierra. Él viene en las nubes a sacar, a arrebatar la iglesia. También vimos que vendrá de repente, es decir, no hay un día específico y nadie puede establecer ni el día ni la hora, dice también la enseñanza bíblica. Estudiamos también el propósito de su venida. Y obviamente, como ya lo hemos dicho, el primer propósito es sacar la iglesia verdadera y llevarla a los cielos. Y explicábamos que cuando hablamos de la iglesia verdadera podemos entenderlo de dos maneras. Uno es la iglesia verdadera en cuanto a las falsas doctrinas que hay en estos tiempos, ¿verdad? Entonces la iglesia que es, que practica, que enseña la sana doctrina. Pero también nos referimos a los creyentes que están en la iglesia, ¿verdad?, a los verdaderos creyentes, a los salvos, a los que han entregado su vida a Cristo, los que viven para Cristo, los que viven con Cristo, son discípulos del Señor, ¿verdad? Estamos hablando de los verdaderos cristianos. Y el segundo propósito es para cumplir nuestra redención, para que nuestro cuerpo, que todavía está
muerto por el pecado sea redimido y sea transformado, ¿verdad? Un cuerpo ya ahora sin mancha, sin pecado, un cuerpo totalmente nuevo, y para tomar posición de la iglesia verdadera, ¿verdad? Ese es el tercer propósito. También estudiamos las condiciones mundiales que habrán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, y mirábamos condiciones religiosas y morales que se están dando y las estamos viendo en estos tiempos, y obviamente entre más se acerca el tiempo de la venida del Señor van a ir incrementando. Hablamos de la blasfemia, ¿verdad?, que es toda palabra, toda enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Hablamos de las religiones sin el poder de Dios. Hablamos de la apostasía, que es toda enseñanza, doctrina que va en contra de la verdad de Dios en su palabra. Hablamos de la resistencia a la verdad, aunque la gente conoce qué es lo que Dios dice en su palabra y la verdad de Dios, resisten creerla y prefieren creer otras cosas. Hablamos de toda clase de iniquidad o pecado, y hablamos también de la inmoralidad como una forma de vida que todos estamos viendo en estos tiempos y aún a veces se está metiendo en la vida de la iglesia. Hablamos de la desobediencia también, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y bueno, hay varios textos que respaldan, ¿verdad?, esta enseñanza acerca de las cosas que van a pasar antes de la venida del Señor. Revisando nuestro diagrama escatológico, bueno, antes, ¿verdad?, de que se dé el arrebatamiento de la iglesia, estamos en lo que se ha conocido como ese espacio, ¿verdad?, donde se detuvo el reloj profético, que en el estudio de las 70 semanas de Daniel se le conoce como el tiempo, la era de la iglesia, y en el estudio de las dispensaciones, ¿verdad?, también en otro estudio paralelo, se le conoce como la era de la gracia. Entonces, ese periodo del tiempo de la iglesia va a terminar obviamente con el arrebatamiento de la iglesia, y va a empezar lo que conocemos como la 70 semana o la semana 70 de Daniel, y que lo conocemos nosotros escatológicamente como la tribulación. Entonces vamos a empezar a hablar hoy acerca de la tribulación, porque ya hablamos acerca del arrebatamiento. Entonces, hermanos, el final de nuestra edad presente, de la edad que estamos viviendo ahora, la edad de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Entonces, la edad presente, en lo que se refiere al propósito de Dios a llamar a su iglesia, llegará bruscamente, abruptamente a su fin con el arrebatamiento de la iglesia. Este suceso todavía no tiene fecha, no se le conoce fecha ni en las profecías del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, y describe la retirada de la iglesia del mundo físico, ¿verdad?, cuando los muertos en Cristo sean resucitados y los cristianos que estemos vivos seamos llevados al cielo sin morir, es decir, vamos a ser transformados. A partir de ese momento que ya estudiamos con el nombre de arrebatamiento de la iglesia, habrán eventos que se den tanto en la tierra como en el cielo. ¿Quiénes van a estar en el cielo? Bueno, la iglesia victoriosa, la iglesia triunfante, la iglesia arrebatada. ¿Quiénes van a estar en la tierra? Podemos decir, en la tierra va a estar una iglesia profesante, es decir, aquellos que dicen conocer a Cristo, aquellos que dicen ser iglesia cristiana, aunque no practican un verdadero cristianismo, porque se van a quedar, y también el mundo impío. Entonces, en la tierra, nos vamos a centrar ahorita en la tierra, porque posteriormente vamos a ver lo que va a pasar en el cielo. En la tierra vendrán 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, que más adelante vamos a estar explicando. Ahora, la palabra tribulación se deriva del latín tribulum, que era una herramienta agrícola utilizada para separar la cáscara del maíz, ¿verdad?, obviamente del maíz ya puro. Su implicación teológica, ¿verdad?, para el uso de la Biblia, incluye conceptos como apretar, incluye conceptos como aflicción, carga y angustia de problema, ligadura de opresión. Esa es la aplicación de esta raíz raíz latina, tribulum, ¿verdad?, en la Biblia. Ahora, en la Biblia encontramos nosotros al menos 12 nombres diferentes para el periodo de la tribulación. El más conocido
¿verdad? El más conocido es el día del Señor, o el más repetido más bien. El más repetido es el día del Señor. Este es el nombre que se usa con más frecuencia para encima de cualquier otro nombre. De los otros 11 nombres, este es el más frecuente. Y es un nombre que hay que también distinguirlo del día de Cristo. El día del Señor se refiere a la tribulación, y el día de Cristo es una referencia al reino milenario de Cristo sobre la tierra, que será o que comenzará al final, una vez que termine el periodo de la tribulación. Ahora, hermanos, Isaías capítulo 2, verso 12, hablando del día del Señor, dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 13:6, donde tuvimos la lectura hoy, dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Hay otros textos en el Antiguo Testamento que mencionan el día del Señor. Usted puede verlo ahí, ¿verdad? Ezequiel, en Joel también hay varios textos, en Abdías también, Sofonías, en Zacarías y en Malaquías. En el Nuevo Testamento también encontramos el día del Señor. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8, dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5:2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces se menciona el día del Señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay otros textos en el Nuevo Testamento que mencionan el día del Señor, como también las cartas, ¿verdad?, de Pablo a los Corintios en otras partes. Filipenses también lo menciona, Hechos, las cartas de Pablo a los Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, lo mencionan, y también el apóstol Pedro. Ahora, hermanos, ese es el nombre, digamos, más repetido en la Biblia, pero hay otros nombres, hay otros 11 nombres. Está el día de la venganza de Jehová, que aparece en Isaías 34:8 y 63 del 1 al 6. Está el tiempo de angustia de Jacob, está en Jeremías 37. Es conocida también como la semana 70 de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que ya lo mencionábamos antes. También es mencionado como el tiempo del fin, allá en Daniel 12:9. También es mencionado como el gran día de su ira, en Apocalipsis 6:17. Es mencionado como la hora de su juicio, en Apocalipsis 14:7. Es mencionado como el fin de este siglo, en Mateo 13, versículos 40 al 49. Es mencionado como el día de la indignación, en Jeremías 26:20 y 34:2. Es mencionado también en la Biblia como la muchedumbre de las abominaciones, en Daniel 9:27. El tiempo de angustia, cual nunca fue, en Daniel 12:11. Y el nombre que estamos usando hoy, de la tribulación, que aparece en Mateo 24, 21 y 40, el versículo 49 también. Entonces, todos esos nombres se refieren, cuando usted lo vea en su Biblia, cuando usted esté estudiando algún texto, algún pasaje, todos esos nombres se refieren a la tribulación. Ahora, amados hermanos, vamos a estudiar la naturaleza de la tribulación, es decir, la descripción. ¿Qué es la tribulación? ¿Cómo se describe en la Biblia la tribulación? Hay algunos pasajes que nos dan una descripción amplia acerca de la tribulación, de lo que será en sí esta época futura y terrible que debemos de vivir. Y por ejemplo, tenemos Isaías 13:6, que ya lo mencionábamos, el 7, el 10 y el 11 nos están hablando específicamente de la tribulación. Dice Isaías: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso 7 dice: por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. El verso 10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el Seol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías está hablando de lo que va a ocurrir en ese periodo terrible de la tribulación.
Luego también en Isaías, capítulo 34, versos 2 al 4, dice: porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ella, las destruirá y las entregará al matadero. Y dice Isaías, el versículo 3 y 4: y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la hoja de la higuera. Y también Isaías en el capítulo 63, versos 3, 4 y 6 dice: he pisado yo solo el lagar, lo pisé con mi ira, y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Días terribles, días poderosamente terribles esperan esta tierra, amados hermanos. El Señor Jesús, hablando en Mateo capítulo 24, verso 15, 21 al 22, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Luego dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22: y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán cortados. Y también el Señor Jesús, hablando en Lucas 21, verso 25 y 26, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y seguimos hablando, hermanos. ¿Qué más describe la naturaleza de la tribulación, de lo que va a pasar ahí? Pablo, hablando a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y vea lo que dice Apocalipsis 6, versos 12 al 17. Y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera dejó caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amados hermanos, es un tiempo terrible, será un tiempo de angustia, será un tiempo de horror. Y bueno, cada uno de nosotros los cristianos, que estamos seguros de quiénes somos y que estamos viviendo con el Señor y para el Señor, debemos darle gracias a Dios, porque no vamos a ver todas esas cosas. Como yo he explicado en otra enseñanza, estas cosas podemos verlas ahorita en este tiempo en pequeño, porque tal vez nosotros necesitamos también observar las señales que están ocurriendo en el mundo antes que el Señor venga y nos saque de esta tierra, la iglesia. Pero cuando se dé el periodo de la tribulación, se van a multiplicar exponencialmente, si usted quiere, por 1000. Cosas pequeñas que usted ve hoy, un terremoto, por ejemplo, dice fuerte terremoto, escala 7.9, y nos escandalizamos por todo lo que causa.
pues cuando venga el Señor van a ser terremotos quizás de escala mayores de 10. Y todo lo que vemos, de repente oímos a la gente viendo porque hubo un eclipse. Bueno, la luna eclipsó y ya sacan este texto que acabamos de leer sobre las señales en el cielo, sobre la luna roja, etcétera. He visto muchos artículos cuando ha pasado eso, pero eso no es nada con lo que va a pasar cuando se dé el periodo de la tribulación. Tiempo terrible, tiempo de angustia. Esa es la naturaleza, por eso se llama tribulación. Ahora, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar la tribulación? Bueno, es fácil decir 7 años, ¿verdad? Porque es lo que conocemos, es lo que se nos ha dicho, pero vamos a estudiarlo a fondo. ¿Por qué son 7 años? Para establecer el periodo, consideremos brevemente o rápidamente, porque no vamos a profundizar en la profecía, pero sí lo vamos a estudiar con respecto a lo que estamos viendo hoy, el tema de la tribulación. Esa profecía individual, que es considerada la profecía individual más importante, la más asombrosa y la más profunda de la palabra de Dios. Estamos hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y tenemos que pensar, ¿a quién se refiere esta profecía? Bueno, esta es una profecía que está dirigida al pueblo de Israel, pero que obviamente nos atañe a nosotros, nos toca a nosotros observarla, estudiarla, porque precisamente tiene que ver con lo que la iglesia está esperando que ocurra. Entonces, el doctor Alfred Martin, del Instituto Bíblico Moody, dice lo siguiente, ¿no? Aclara lo siguiente sobre esta profecía. Dice: la expresión 70 semanas, oiga bien, la expresión 70 semanas que está en Daniel, ¿verdad? Capítulo 9, 24 al 27, literalmente, eso significa, como está escrito, significa 77. Oiga bien, 77. Una semana, normalmente nosotros decimos, tiene 7 días. Pero aquí no hablamos de días, aquí hablamos de 77. Hay que verlo en el contexto, dice Alfred Martin, para saber qué son esos 7. Y la pregunta sería, ¿7 qué? Entonces yo les acabo de decir, no son como los días de la semana, decimos 7 días. Entonces, ¿de qué 7 está hablando acá? Entonces, de acuerdo al contexto, vemos que la visión de Daniel fue dada en respuesta a la oración que él hace cuando estaba leyendo Jeremías. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Dios, hermanos, va a cumplir, o está diciéndole a Daniel en ese momento, que Daniel está orando y la revelación de Dios viene a él, que cumpliría la desolación de Jerusalén de 70 años. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo
Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Ahora, ¿cuál es entonces el significado de este término de 70 semanas? Lo que Dios estaba diciendo a Daniel es que en efecto sí cumpliría los 70 años de cautiverio, pero ahora le estaba mostrando que toda la historia de Israel sería consumada en un periodo de 77 de años. Oiga bien, 77 de años. No estamos diciendo de 77 años. Estamos hablando de 77 de años. Para entenderlo mejor, nosotros tenemos que aclarar que Israel no solo tenía en su calendario una semana de 7 días como nosotros normalmente lo conocemos, sino que también tenía una semana de 7 años. Oiga bien, una semana de 7 años. Y encontramos respaldo bíblico, Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de la semana que conocemos nosotros normalmente de 7 días. Pero en Génesis 29:27 dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Ahí estamos en el contexto, ¿verdad?, de Jacob con su suegro, cuando hizo, ¿verdad?, el acuerdo para tener como esposa a Raquel y no se la dio. Entonces, cuando Jacob le reclama, él dice eso: cumple la semana de esta y te daré también la otra. ¿Cuántos años le había pedido que trabajara Jacob para él? 7 años. Y dice: y te daré la otra por el servicio que haga conmigo, otros 7 años. Entonces, estamos hablando que para la primera vez que Jacob hizo su acuerdo, trabajó 7 años para su suegro, y después su suegro le pidió que trabajara otros 7 años, y el suegro le habla otra semana. Entonces Daniel, cuando habla de las 70 semanas, está hablando de 70 semanas de años. Entonces Dios, en conclusión, ¿verdad?, de esto, Dios estaba diciendo a Daniel que se iría tratando con Israel durante 490 años más antes de traer la justicia eterna, ¿verdad?, hacia ellos. Entonces tenemos que revisar el diagrama, ¿verdad?, el diagrama de las 70 semanas, para poder entender, ¿verdad?, algunas cosas que han pasado. Entonces estamos hablando, fíjese bien, Israel cautivo en Babilonia. Luego se da el decreto de Ciro de reedificar Jerusalén. Jerusalén se da, ¿verdad?, digamos, restaurada en 49 años, y luego en 62 semanas más se termina, hasta que se le quita la vida al Mesías. Si usted se fija, la suma de esas 7 semanas, 49 años, y la suma de 62 semanas de años serían 334 años. Lo único que nos queda ahí, 7 semanas más 62 semanas, entonces tenemos 69 semanas. Con la vida del Mesías quitada, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces empieza un periodo donde no hay, fíjese bien, el reloj escatológico se detiene. Y en ese momento la ciudad de Jerusalén es destruida. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? También comienza la época de la iglesia, ¿verdad?, allá en Hechos capítulo 2. Y bueno, también se producen, ¿verdad?, una serie de conflictos en el mundo, guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y estamos viviendo este espacio donde el reloj profético se detuvo. Se cumplieron las primeras 7 semanas, se cumplieron 62 semanas, y lo que estamos esperando ahora es la última semana, y esa semana va a iniciar
con dos eventos que van a pasar casi simultáneamente: el arrebatamiento de la iglesia, lo que le conocemos también como rapto de la iglesia, y la aparición del anticristo firmando un pacto con Israel, ¿verdad? De protección, un pacto de paz. Y allí comienza la última semana de las 70 semanas de Daniel, que nosotros la conocemos como tribulación, la semana 70. De tal manera que a la mitad de ese periodo de la semana 70, 3 años y medio después que la iglesia es arrebatada, después de la aparición del anticristo, como el que le resuelve los conflictos al mundo, el que trae paz al mundo, el que protege a Israel, a los 3 años y medio el anticristo va a romper su pacto con Israel en la mitad de la tribulación, y entonces viene lo que nosotros conocemos como gran tribulación, ¿verdad? De tal manera que eso va a terminar, la gran tribulación, exactamente al finalizar los últimos 3 años y medio, completar la semana de 7 años, con la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que se conoce como el día de la venganza de nuestro Dios, con lo que se conoce como la guerra de Armagedón, y viene el período del reino milenial. Entonces, todos esos son los eventos que vamos a estar estudiando más detallados, ¿verdad? En los próximos estudios. Pero lo importante ahorita es que entendamos por qué o qué tiene que ver la semana 70 de Daniel con la tribulación. Esa es la semana que está en espera, ¿verdad? Para que se cumpla toda la profecía hecha por Dios a Daniel, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel, donde le está diciendo que va a tener, fíjese bien, va a seguir tratando con Israel 490 años, que equivale a las 70 semanas de año. 70 por 7 es 490 años, de las cuales se han cumplido ya 69 semanas, y solamente estamos esperando el cumplimiento de los últimos 7 años, ¿verdad? En este caso podríamos decir que ya se han cumplido 482 años, ¿verdad? De lo que Dios iba a tratar con Israel, que le dijo a Daniel, y se detuvo el reloj profético. Estamos en la época de la iglesia, ¿verdad? No es contada en la profecía, y estamos esperando el cumplimiento de la última semana. Lo bueno de todo esto es que no vamos a estar en la tierra cuando el Señor, ¿verdad? Traiga todo este digamos conflicto, este juicio de Dios sobre el mundo, sobre el pueblo de Israel, sino que la iglesia va a ser arrebatada antes. Así que, amados hermanos, tenemos muchas razones para darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros, y aún Él sigue siendo bueno, ¿verdad? Nos va a sacar de esta tierra. El punto siempre, hermanos, yo quiero llevarlo a la reflexión antes de terminar, es que si estamos verdaderamente viviendo en Cristo, porque el Señor viene por la iglesia verdadera, no olvide esto. Y obviamente no solamente pensemos, como decíamos al inicio, en las falsas doctrinas, pues, que ya conocemos, que andan ahí predicando la Biblia tergiversada completamente. También pensemos en aquellos creyentes que vienen a la iglesia, pero que no han entregado su vida al Señor y que todavía están viviendo, ¿verdad?, conforme al mundo, están viviendo en pecado, no tienen, digamos, una vida espiritual, digamos, de entrega al Señor, un cambio de vida, no lo han mostrado, por lo tanto no son verdaderamente cristianos. Y eso nos tiene que ayudar a reflexionar a nosotros y a revisarnos si estoy viviendo verdaderamente en Cristo, si soy un verdadero cristiano, si voy a ser parte de esa iglesia triunfante, que primero va a ser arrebatada con el Señor, pero después va a venir con el Señor al final de la semana 70 para establecer el reino milenial con Cristo. Amados hermanos, ahí vamos a quedar hoy en el estudio. Vamos a seguir el próximo jueves. No quise dar más
detalles para que lo poco que podamos aprender hoy nos quede en nuestra mente, en nuestros corazones, y poder ir paulatinamente avanzando, ¿verdad? Vamos a ir avanzando acerca de lo que ocurrirá en ese periodo de la tribulación, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude, que Dios nos anime a vivir en santidad, a vivir apartados del pecado, a procurar siempre estar en oración, ¿verdad? Esa vida espiritual constante, como dice el Señor en su palabra, estar velando y orando porque no conocemos el día ni la hora. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un mes, en un año, en 10 años, en 20 años, pero el Señor, algo que es seguro es que viene. Así que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos claramente que tu iglesia, Señor, tus hijos, no van a pasar, Señor, por este periodo terrible de angustia, de tribulación, de desolación, Señor, el día del Señor, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para entender, Señor, tu palabra, para, Señor, hacer compromisos, Señor, contigo, de vivir, Señor, apartados del pecado, vivir en santidad, vivir cada día, Señor, como que si tú vienes en ese momento. Vivir, Señor, cada día como que, Señor, te estamos esperando. Y no, Señor, vivir una vida descuidada, Señor. Oramos, Padre, para que confirme nuestra fe, nos anime, Señor, confirme nuestra esperanza. Y, Señor, que también nos ayude, Señor, para cumplir, Señor, con el mandato que tú nos has dado de predicar tu palabra a todas criaturas, Señor, para que venga el conocimiento tuyo. Y si ya, Señor, no entienden, no oyen, Señor, que tú vienes pronto, pues ya no tendrán ninguna razón, Señor, para, oh Padre, justificarse delante de ti, Señor, porque han sido intuidas, han sido enseñadas, Señor, en tu palabra. Anímanos, Señor, sí, para cumplir con esa gran comisión que tú nos has dejado, y bendice la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, les recordamos que el día sábado tenemos el culto, ¿verdad?, de acción de gracia e imposición de manos a las 4 de la tarde, y el domingo estaríamos en la escuela dominical, cada maestro en su clase, y a las 11:30 vamos a tener el mensaje central en la página de Facebook Live de la iglesia y en mi casa Belén, ¿verdad?, en YouTube. Y por la tarde a las 4 siempre nuestro culto evangelístico aquí en la cancha, con todas las medidas de seguridad que hemos tomado. Así que, hermanos, animémonos, ¿verdad?, a seguir adelante con el Señor, a hacer las cosas que Dios nos manda y estar en constante, ¿verdad?, movimiento en nuestra vida espiritual, que no se estanque. Hasta luego, hermanos. Seguimos el próximo jueves con este tema.